Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que tiene a muchísimas personas con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de algo que todos estábamos esperando, un momento que parece sacado de una de esas novelas románticas que tanto nos gustan, pero que esta vez es completamente real. Sí, señores y señoras, vamos a sumergirnos en la dulce confesión de amor de nuestro querido Can Yaman, y no solo eso, sino que vamos a analizar los mensajes que ha compartido, esos que nos han dejado con el corazón lleno de ternura y esperanza. Prepárense porque esto va a ser intenso, emotivo y sobre todo muy, muy romántico. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de amor, les recuerdo que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y es que, ¿quién no ha suspirado alguna vez viendo a Can Yaman en pantalla? Con esa mirada intensa, esa sonrisa que desarma y ese carisma arrollador, es imposible no sentirse cautivado. Pero hoy no vamos a hablar solo de su trabajo o de su talento indiscutible como actor, sino de su vida privada, de ese rincón del corazón que ha decidido abrirnos, y lo ha hecho de una manera que nos ha tocado a todos. La noticia ha corrido como la pólvora. Can Yaman ha confesado su amor, y no de forma casual, sino con una profundidad y una sinceridad que dejan poco lugar a dudas. Y la destinataria de este torrente de sentimientos no es otra que la bellísima Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenzikuş. Sí, ese chip que tantos esperábamos, que tantos deseábamos que se hiciera realidad, parece que ha florecido ante nuestros ojos. Lo fascinante de esta confesión no es solo el hecho en sí, que ya de por sí es digno de portada de revista y de horas de conversación, sino la forma en que se ha manifestado. No ha sido a través de un comunicado frío y corporativo, sino a través de mensajes que suenan genuinos, escritos con el alma. Se trata de palabras que emanan de un corazón que ha decidido desbordarse, y eso, amigos míos, es algo que merece ser analizado con lupa. Hemos estado siguiendo todas las pistas, descifrando cada uno de los mensajes, tratando de entender la magnitud de este sentimiento. Y lo que hemos encontrado es una historia de amor que, aunque quizás haya estado gestándose en silencio durante un tiempo, ahora se presenta ante el mundo con una fuerza arrolladora. A ver, seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş era palpable desde el primer momento. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de chispa, esa atracción magnética que transmitían en cada escena, era pura magia. Y los fans siempre perceptivos notamos esa conexión especial. Empezamos a especular, a soñar despiertos con la posibilidad de que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y parece que efectivamente así ha sido. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que esta historia se desarrolle y Can Yaman, con sus declaraciones, ha encendido la mecha de la emoción colectiva. Pero, ¿qué dicen exactamente esos mensajes? ¿Qué palabras ha elegido Can para confesar un amor tan profundo? Pues bien, hemos recopilado fragmentos, hemos analizado el contexto, y lo que emerge es un relato de admiración, de respeto y por supuesto, de un amor incondicional. No se trata de un simple te quiero, sino de una declaración que abarca diferentes facetas de su relación. Habla de la conexión especial que sintió desde el principio, de cómo Demet logró cautivarlo no solo por su belleza física, sino por su personalidad, por su inteligencia, por su forma de ser. Describe cómo ella ha logrado ver más allá de la fama, más allá de la imagen pública que a veces proyectan los actores, y ha llegado a conocer al verdadero Can. Y eso es lo que nos conmueve tanto, ¿verdad? En un mundo donde todo parece tan superficial, donde las apariencias a menudo lo son todo, encontrar a alguien que te vea tal y como eres, que te acepte con tus virtudes y tus defectos, es un tesoro incalculable. Can Yaman parece haber encontrado ese tesoro en Demet Özdemir. Él mismo lo ha expresado comentando cómo ella tiene esa capacidad de hacerlo sentir cómodo, de hacerlo reír, de hacerlo sentir que puede ser él mismo sin filtros. Y esos detalles, esa intimidad que él decide compartir, es lo que hace que esta confesión sea tan especial. Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Siempre bajo el escrutinio de los medios, de los fans, con sus vidas privadas expuestas al ojo público. Para Can Yaman ser tan abierto y sincero sobre sus sentimientos, arriesgándose a la opinión pública, dice mucho de la profundidad de lo que siente. No es un amor pasajero, no es un capricho. Es un amor
Que se ha cultivado, que ha crecido y que ahora él está listo para gritarle al mundo. Y esos mensajes llenos de detalles, de anécdotas, de recuerdos compartidos, pintan un cuadro de una relación que va más allá de las cámaras y los focos. Hemos visto cómo Khan habla de la forma en que Demet lo apoya, de cómo ella ha sido un pilar fundamental en su vida, no solo en lo personal sino también en lo profesional. Menciona cómo ella comprende las exigencias de su carrera, cómo lo entiende, cómo comparte sus sueños y sus miedos. Y es esa complicidad, esa amistad profunda que precede al amor romántico, lo que a menudo se convierte en la base de las relaciones más sólidas. Pero no solo habla de ella, sino también de lo que ella despierta en él. Habla de cómo Demet lo hace sentir un mejor hombre, de cómo ella lo inspira, de cómo lo impulsa a crecer. Y eso, señores, es la esencia de un amor verdadero. Un amor que no solo te acompaña, sino que te eleva, que te hace querer ser la mejor versión de ti mismo. Y Khan Yaman con sus palabras nos está mostrando precisamente eso, un amor que lo transforma, que lo ilumina. Y las redes sociales, por supuesto, han explotado. Los fans de ambos actores están eufóricos. Los hashtags relacionados con su amor inundan las tendencias. Comentarios de apoyo, de felicitación, de anhelos de felicidad se multiplican. Y es hermoso ver cómo esta noticia ha generado tanta alegría y tanta esperanza. En un mundo a veces tan convulso y lleno de noticias desalentadoras, un relato de amor tan puro y sincero es un bálsamo para el alma. Es importante destacar que estos mensajes no son solo palabras vacías. Vienen acompañados de gestos, de publicaciones que corroboran la magnitud de sus sentimientos. Hemos visto cómo se han apoyado mutuamente en sus proyectos, cómo han compartido momentos íntimos en sus redes sociales, aunque de forma sutil al principio. Ahora, con esta confesión, todo cobra un nuevo sentido. Es como si hubieran estado construyendo un puente invisible, y ahora ese puente se ha hecho visible para todos nosotros. Y lo más interesante es analizar las implicaciones de esta confesión. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? ¿Significa que pronto los veremos casarse? ¿Significa que tendremos la oportunidad de verlos trabajar juntos de nuevo en futuros proyectos? Son preguntas que flotan en el aire y que todos estamos deseosos de que respondan. Pero por ahora lo que tenemos es este momento de pura felicidad, de amor desbordado, y eso es suficiente para celebrar. Khan Yaman, en sus declaraciones, ha sido muy enfático en recalcar la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. Ha confesado que a pesar de su carácter a veces reservado, con Demet se siente completamente libre para expresarse. Y eso, de nuevo, es un indicativo de la fortaleza de su vínculo. La capacidad de ser vulnerable con la persona que amas es, sin duda, una de las piedras angulares de cualquier relación duradera. Y si pensamos en las series que han protagonizado juntos, el público siempre ha soñado con que el amor que veían en pantalla fuera real. Erkencicus fue un fenómeno global y la química entre Khan y Demet fue uno de sus pilares fundamentales. Ahora, con esta confesión, los fans sienten que ese sueño se ha hecho realidad, que esa conexión mágica que nos cautivó a millones de personas tiene su reflejo en la vida real. Y eso, para muchos, es una confirmación de que el amor, en su forma más pura, existe. Creo que es importante reflexionar sobre el impacto que estas figuras públicas tienen en nosotros, sus seguidores. Nos inspiran, nos emocionan y sus historias personales también nos tocan. Cuando alguien tan admirado como Khan Yaman se abre de esta manera, nos regala no solo una noticia jugosa, sino también una lección sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Así que, para resumir, mis queridos amigos, hemos sido testigos de una confesión de amor épica. Khan Yaman ha abierto su corazón de par en par para dedicarle unas palabras llenas de ternura y admiración a Demet Özdemir. Hemos analizado el significado profundo de sus mensajes, la sinceridad de sus palabras y la intensidad de sus sentimientos. Y lo que queda claro es que estamos ante una historia de amor que tiene todos los ingredientes para ser una de las más bonitas y duraderas del mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras existen personas reales con sentimientos reales, y que el amor puede encontrarse en los lugares y momentos más inesperados. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir esta emoción y esta alegría. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Khan Yaman y Demet Özdemir tanto como yo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creían que su relación iba a ser real?
Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer todas sus opiniones y sus reflexiones. Y les ha gustado este vídeo, si les ha emocionado tanto como a mí, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de esta maravillosa pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.